12. Y verdad, le felicito porque ha empezado con un pie arriba y el otro pie falta que lo levante también para que ya sea uniforme todo esto. En el switcher están ellos, trabajando para que todo salga bien, misionero Leoncio Andava. ¿Ya? ¿Qué tal? Buenas tardes, señor misionero Leoncio Andava. ¿Qué tal? Saludo para toda la teleaudiencia de Hágase Justicia. Buenas tardes, querido teleaudiencia, ¿no? de Hágase Justicia. Estoy listo, presto, para poder responder cualquier pregunta que el periodista que me pueda hacer, pero me voy a presentar que yo soy el misionero de una iglesia Unánimes en Cristo en Lima, Perú. Está bien. ¿Está preparado ya para responder todas las preguntas que le voy a hacer? Sí, estamos listos y presto para poderte responder cualquier pregunta. Me parece excelente. Pero, habla. Pero antes quería anunciar, en el Perú se está haciendo una conferencia mundial de esta corriente que nosotros, por ejemplo, predicamos bastante centrado en solo Cristo. No, ¿por qué solo Cristo? Porque la Biblia desde principio a fin... Usted fundamental en la roca. Claro, la roca es Jesucristo, que sí, para muchos tropezadores, para otros salvación y vida eterna. Amén. O sea, desde principio a fin habla documento solo Cristo. Solo Cristo, ¿no? O sea, por ejemplo, del Génesis a Apocalipsis, que habla solamente de solo Cristo. No hay otro. Es todo. El Cristo es la roca. Sí, desde principio a fin. De principio a fin, muy bien. Ya, entonces empezamos, misionero. Amén. ¿No? La primera pregunta es, ¿quién es Dios para ti? Muy buena pregunta y buen interrogante. Sé que hay muchas personas no saben qué es Dios o quién es Dios, incluyendo hasta nuestros propios hermanos que acuden a muchas iglesias. Entonces es importante que sepamos quién es Dios realmente. Dice, Dios es un espíritu infinito, eterno, inmutable. ¿Qué es inmutable? Que nunca cambia la promesa dentro de la Biblia, la escritura dentro de la Biblia, lo que promete nunca cambia. Así sea desde el principio hasta el fin del mundo, nunca cambia, algo inmutable. Es que el que tiene también sabiduría infinito, tiene poder, santidad, bondad, justicia y verdad. En esa palabra es lo que se fundamenta y se cierra Jesucristo. Es algo que nosotros no podemos entender. Incluso dice que del hombre su sabiduría y entendimiento es finito, el Dios es infinito. Es por eso que un finito, ¿cómo podemos resistir algo infinito? Es muchas cosas de lo que dice dentro de la escritura no lo podemos entender, solo tenemos que creer. De eso se trata, ¿no? Dios. Ya, que eso es todo, ¿no? Porque también habla de la omnisciencia, la omnipresencia, ¿no? Claro, en eso, por ejemplo, dice Dios... Es omnisciente. Es omnisciente porque Él sabe... Omnipresente también. Claro, Él sabe todo. Todopoderoso, ¿no? Claro, omnisciente, omnipotente. ¿Cómo es omnipotente? Él con hablar creó todo lo que vemos hoy día y que en crea esta todas tierra, las cosas ¿no? visibles e invisibles. Ajá, correctamente. Y por la palabra sustenta las cosas también creadas visibles e invisibles. ¿Qué tal, no? Tan poderoso es Dios, ¿no? Es todo, no hay nada. No hay nada, ¿no? Y conoce cuánto cabello tiene, nosotros no sabemos cuánto cabello tenemos. Sí, dice que ¿no? él también tiene cuidado, incluso hasta de lo que se nos cae un cabello. Claro. Entonces, si es así, Él sabe tu preocupación, Él sabe tu aflicción, Él sabe tu enfermedad. Y además que Él sabe tu levantar, tu sentar. Él sabe todo, ¿no? Lo que antes de hablar, Él sabe lo que vas a hablar. Antes de pensar, Él sabe lo que estás pensando. Qué terrible, ¿no? Claro, es que Él nos conoce, ¿por qué? Porque Él nos creó. Él conoce nuestro corazón, nuestra mente. Él sabe todo. Misionero, y si Dios es tan grande, tan poderoso, ¿y por qué la gente, en vez de poner su confianza en Dios, pone su confianza en el sapo, en el brujo, en el curandero, en las imágenes, en la sábila, en la herradura y... bueno, en algunos otros en animales. Eso sería también para que la gente entienda la potencia tan de principio a fin. O sea, Dios no tiene es principio y fin, ¿no?
Claro, no, Dios Entonces, no tiene principio. ¿por qué ni no fin. recomienda a la gente que se enmarque a creer en Dios? Que está algunos ponen en su negocio, ponen sábila, piensa que la sábila dice le va a defenderlo de las malas vibras. Bueno. Entonces, ponen la confianza en una plantita y no ponen la confianza en el Todopoderoso. ¿Cómo explicas de esa manera a la gente, misionero? Bueno, es un buen interrogante, ¿no? Porque que sencillamente la gente hace todo eso, ¿por qué? Porque está separado de Dios por falta de conocimiento. Lamentablemente hay otras instituciones incluso le llevan a qué, a idolatrar. Dice que nosotros no adoramos, decimos veneramos, pero ¿cuál es la diferencia? ¿Qué necesidad tiene el ser humano venerar algo, una imagen hecho por hombre, o creer en alguna piedra o alguna planta o alguna cosa que fuera de Dios? Porque Dios es espíritu. Hechos 4:12 dice que en ningún otro hay salvación. Claro. ¿Solamente en qué? En Jesucristo. Y aparte dice que Dios es Dios de dioses, o sea, Dios está sobre todos los dioses que pueda haber en la tierra, bajo la tierra y también en el cielo. Ese es prácticamente es todo. Y Dios, estamos hablando de Dios Trino, Padre. Él planifica el Jesucristo, el Hijo que es Jesucristo. Él ¿cómo se llama? Te da toda la guía y el Espíritu ejecuta. O sea que son Dios Trino, Padre, Hijo, el Espíritu Santo. Qué bien, Ahora, ¿por qué la gente necesita el Evangelio de Jesucristo? Aunque muchos lo niegan, aunque muchos se molestan. ¿Sabe qué dice la gente cuando se le habla del Evangelio? Ese es para los ignorantes, gente que no tiene estudio, porque les engañan, porque los pastores viven de ello, o sea, pero yendo ya al término espiritual, ¿por qué es necesario que el mundo conozca el Evangelio de Cristo, misionero? Bueno, ¿por qué necesita este mundo el Evangelio? Es una buena pregunta y que todos debemos saber. ¿Por qué? Porque primero, el ser humano, la esencia del ser humano es lo espiritual. Dios es espíritu, e incluso Dios nos creó al ser humano, ¿para qué? Para que demos culto, rendimos culto a Dios. No nos creó para hacer como estamos haciendo en este mundo, ¿no? Y otra cosa también dice, ¿por qué y cuál es la razón, ¿no? Para poder predicar el Evangelio? En Mateo 6, 31, 32 dice que el hombre está preocupado, qué comer, qué vestir, qué beber, ¿no? Está preocupado en qué. Es el hombre que no conoce a Dios, vive preocupado. ¿Qué va a comer? ¿Qué va a vestir? ¿Cómo va a pagar la luz, el agua? ¿Cómo va a pagar el estudio? ¿Cómo va a solucionar un problema, no? El hombre que no conoce a Dios. Claro, ¿por qué? Porque sencillamente esa persona está dominado y todos los pensamientos, ¿a quién nos domina? A la aflicción del ser humano es un ser llamado Satanás. Pero también, ¿cómo se llama? ¿Qué nos dice en Mateo? Mateo 6, 32, porque los gentiles, o sea, las personas que no conocen, buscan todo esto por tratar de satisfacer diariamente sus necesidades. Pero dice pero nuestro Padre sabe que tiene necesidad de todas estas cosas, o sea, que de todo lo que necesitamos nosotros, Dios sabe nuestras necesidades, hasta de lo que se nos cae un cabello, Él sabe. Entonces no es necesario preocuparnos, pero eso estamos hablando. Primero nosotros tenemos que ser su hijo, aceptar Jesucristo en nuestro corazón. Ese es ¿cómo se llama? Requisito principal para poder que Dios se encarga de nosotros. Pero tenemos que creer y que Dios sea nuestro dueño y Señor de nuestra vida. Qué importante, ¿no? Conocer el Evangelio de poder, ¿no? Si la gente supiera lo que significa el Evangelio de poder, o sea, el Evangelio es poder de Dios, misionero, ¿verdad? Claro, en vamos a diferenciar ¿cómo se llama? El Evangelio con ¿cómo se llama? ¿Con la religión? Con la religión. Claro. La religión es el hombre buscando a Dios. El hombre no puede encontrar a Dios por sencilla razón, porque su espíritu busca a su manera. No busca conforme a la enseñanza de la Biblia, como dice el Evangelio, ¿no? ¿Misionero? Sí, no es así? Tienes toda la razón. Es que lo que pasa es que como su espíritu está muerto,
esa persona no puede encontrar a Dios, porque Dios es espíritu vivo, pero cuando nosotros podemos encontrarnos a Dios es cuando nosotros aceptamos a Jesucristo en nuestro corazón. A partir de ahí somos hijos, y ese espíritu que está muerto toma vida. Entonces a partir de ahí tiene comunión con Dios, pero hay una cosa, es el horario de Dios, en su horario de Dios. En ese horario de Dios, incluso para que puedas creer y tener fe, estamos bajo la soberanía de Dios, porque esa fe incluso Dios pone primero en nuestro corazón, para creer y tener fe en Dios. Otro de los temas es, misionero, ¿por qué la gente no cree que existe un demonio, que existe Satanás? Algunos dicen, no, esa es mentira, porque aquí está el infierno y el cielo, o sea que esa es una mentira que nos han puesto. ¿Cómo explicarías a la gente que no cree la existencia del mismo demonio, del mismo Satanás, del mismo Lucifer? Bueno, esto nos habla, por ejemplo, en el libro de Ezequiel, que ese demonio, Satanás, fue lanzado, porque primero, ¿para qué fue creado ese diablo? Fue creado para que pueda dirigir la alabanza a Dios, incluso con la tercera parte de los ángeles. Pero lamentablemente, en un momento, por la belleza, la hermosura que tenía ese Satanás, creo que quiso ser como Dios, o sea que halló corrupción Dios en su corazón. A consecuencia de eso, Dios le arroja a ese Satanás. ¿A dónde? Dice que él es el príncipe potestad del aire, o sea que él está acá en esta tierra. Incluso la tercera parte de, ¿cómo se llama?, de demonios también. O sea que está Satanás acá. es el Dios de la tierra. Dios de la tierra. Ese también tiene una organización. Claro. Organizan ¿por qué? Por sectores, por lugares se organizan y dominan todo. ¿A quiénes? A todos los que no creen en Dios, a todos los que están separados de Dios. Estamos hablando políticos, estamos hablando de profesionales, intelectuales, de todo el mundo. Entonces, ahí podemos entender para qué entonces vino Jesucristo, ¿no? Aquí a la tierra. ¿Para qué entonces la existencia de Jesucristo? Es justamente para deshacer, misioneros, las obras de las tinieblas, ¿no? Y justamente salvar a las personas de la garra de Satanás. O sea, ¿qué quiere decir? Es que solamente Jesucristo puede cambiar al hombre. Claro, pero también acá nos habla, por ejemplo, perdóname. No, siga, misionero. Nos habla, por ejemplo, libertad para hablar. Dice que ese ser llamado Satanás ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no crean y entienden lo que es de Dios. Es por eso que muchos de ellos, incluso muchos seres humanos, creen que a través de ídolos buscan a Dios, ¿no? Ídolos o animales, plantas o distintas maneras buscan de Dios porque cegó el entendimiento de Dios, ¿no? Entonces la luz de la palabra y del entendimiento, ¿no? Entonces eso es importante que nos demos cuenta. Pero ¿quiénes realmente somos nosotros? Es importante, ¿no? Primero de Juan 5:19 dice, nosotros somos de Dios, somos hijos de Dios. Claro. Si entendemos eso, es muy importante. A partir de ahí veremos la vida diferente. No veremos en tanta destrucción como sucede en nuestro país y en nuestra tierra, ¿no? Ahora, otra pregunta que está flotando es, ¿quién es el autor de la preocupación? O sea, ¿quién te pone en tu mente malos pensamientos? ¿Quién pone en tu mente, en tu corazón, que es el alma, el asiento el asiento justamente de tener pues preocupación, todo eso, ¿no? ¿Quién es el que pone eso? ¿Por qué existe la preocupación en el ser humano, misionero? Bueno, el autor de preocupación de mañana, de lo que es lo material, estamos hablando de la salud, quien aplasta tu mente, ¿sabes quién es? Es un ser llamado Satanás. En Apocalipsis nos habla, por ejemplo, ¿no? El libro de Apocalipsis fue lanzado, fue el gran dragón antiguo, llamado Diablo, Satanás. Él es el que engaña al mundo entero, o sea, domina a todo el mundo entero, a todas las personas que no son hijos de Dios, que no hayan creído y aceptado a Dios. Entonces, usted que está, por ejemplo, está de repente una aflicción mental, o está enfermo, un problema familiar, social, no sé,
Pero ese autor de toda esa preocupación, ¿quién es? Entonces, es un ser llamado misionero, Satanás. para que entiendan los televidentes, ahora ellos pueden saber por qué, de dónde viene la envidia, de dónde viene la ira, de dónde viene la contienda, de dónde viene el celo. Ellos ahora van a entender, ¿no? De dónde ellos sienten en el corazón, que es el banco de las emociones, envidia, odio, resentimiento. Y ahora mayormente está cambiando el odio este misionero. La gente se ha llenado de odio. Tanto es que tienen odio que a sus mismos hijos, padre, madre, enfrentan. En eso tienes toda la razón y le estás dando la respuesta, ¿no? ¿Quién es el autor? Es el llamado Satanás. Y eso vemos hoy día en nuestra sociedad, ¿no? No solamente en nuestro país, estamos hablando de las personas en el mundo, ¿no? Eso sucede. Cada vez más hay una aflicción. E incluso a través de la tercera era de la tecnología, hoy día el ser llamado Satanás ha entrado en sus hogares, en sus bolsillos de la gente. ¿A qué? A través del teléfono, a través de muchas cosas. Porque hemos visto que hay familias, incluso están comiendo en una mesa y sus hijos están, ¿no? Su mente está fuera de la mesa de la familia. Claro, no hay comunión. No hay comunión. Entonces, todo está en el marco de la distracción. Cuerpo presente y mente ausente. Ajá, pero con eso no quiere decir que yo estoy contra de la tecnología. No, sino hay que saberlo usar. Hay que saberlo usar. Hay que darle lugar. Incluso a través de esto, incluso entra sin contacto al ser humano, entra a su vida, a su mente, a su corazón. Entonces, nosotros también debemos hacer eso, sin contacto. ¿Cómo? ¿A través de qué? De nuestra oración. La oración es que nosotros, la oración es que trasciende tiempo y espacio. O sea, ¿qué quiere decir sin contacto? Nosotros podemos llegar a cualquier rincón del mundo si oramos por una persona, ¿no? Entonces, la oración es la comunión con Dios, hablar con Dios y a través de Dios, como Él es justo, sabio y misericordioso, a cualquier ser humano donde esté, Él nos escucha, a través de los ángeles que llevan al delante de Él, y Él soluciona el problema, pero no a la medida del hombre, sino en la medida, en el tiempo de Dios. Ahora, ¿cuál es el problema fundamental del pecado? ¿Qué problemas acarrea el pecado? Más claro, misionero. Claro, pero antes de eso, un poquito más, ¿por qué sufre la humanidad también? Siga. Dice que en Hechos 26, 18, dice, bajo las tinieblas. En Hechos 10, 38 dice, oprimido por Satanás. Y Hebreos 2:14 dice, el mundo está bajo el imperio de la muerte y Satanás. ¿El autor quién es? Es Satanás. Entonces es importante, usted oyente, teleoyente que está escuchando, es importante que tú aceptas a Dios, crees en Dios, no a través de las imágenes, sino que, como le digo, Dios es espíritu. El día que, en el momento que aceptas usted, Dios va a estar, ¿qué? ¿Dónde va a vivir? En tu corazón, porque nosotros somos templo de Dios. Es eso. Entonces, ahora en la pregunta que usted me dice, ¿qué es el problema fundamental del pecado? ¿Sí? Esa me hizo su pregunta. Claro, o sea, ¿qué problemas trae el pecado en las personas? O sea, eso sería la pregunta. O sea, el pecado, ¿qué consecuencias y qué problema trae en el hombre? Ya. Primeramente, por ejemplo, el pecado trae ¿qué? Sufrimiento al hombre. ¿Y cuándo cayó el pecado? El hombre cayó en Génesis 3, de 1 al 6, habla de Adán y Eva, ¿no? Rápidamente voy a resumir eso. Entonces, que ese serpiente, ¿no? Llegó a Eva amigablemente y dijo, con que Dios te dijo que no comieras todo el fruto del árbol del huerto. Y Eva le dice, sí, comiéramos todo, pero menos el fruto de bien, ¿no? y el mal, ¿no? Entonces, a partir de ahí, ¿qué dice Satanás? Satanás dice, no, el día que tú comes eso, vas a ser como Dios. En ese momento entró el egocentrismo a Eva, queriendo ser como Dios. Hoy día, ¿cuánta gente que no es incrédulo, quiere ser como Dios, trata de hacer todo a su manera, a la medida de él, ¿no? De repente porque tiene poder económico o conocimiento o político, entonces él quiere hacer todo a su manera. Pone primero al hombre
no primero al Dios, pero lo correcto, la sabiduría y el triunfo, ¿dónde está? En Dios. Ese es todo, ¿no? Entonces, ¿qué dice acá? La consecuencia ¿cómo se llama? Del pecado, problema del pecado fundamental es la separación de Dios. No, eso nos habla en Génesis 3, de 1 al 6. Pero también que nos habla, somos esclavos de desastre, de Satanás, ¿no? En Romanos 3:10 dice, ¿qué nos dice? No hay justo ni siquiera uno. Habla claro, ni siquiera uno. Estamos hablando, y otras instituciones han creado tantos santos, ¿no? ¿Cómo se llama? No, en esta tierra, ellos han creado de santos de yeso y nombres e imágenes, ¿no? Y eso es algo incorrecto. ¿Y qué nos dice, por ejemplo, en Romanos 3:23? Dice, por cuanto todos pecaron, fueron destituidos por la gloria, fueron destituidos de la gloria de Dios. Entonces todo el mundo, incluyendo yo... La gente entenderá qué es la gloria de Dios. Cuando habla de qué gloria ha sido destituido y qué se está refiriendo a la gloria de Dios. Ya, buena pregunta. La gloria de Dios es estar en la presencia de Dios. El hombre fue creado para tener comunión con Dios todos los días de su vida, pero por causa del pecado, el que fuimos separados de Dios y por lo tanto pasamos a ser hijo de ¿qué? Hijo del diablo, de las tinieblas. La gente de que perder la gloria de Dios es perder todo lo que Dios ha preparado para ellos, ¿no? Para los que están junto a ellos, es decir, la herencia, porque Dios tiene herencia para los que le aman, para los que obedecen su palabra. Hay una herencia, ahí está escrito en el testamento, esa herencia que hay que recibir. Ahora si ellos claudican, entonces son destituidos de la gloria de Dios, se pierden totalmente su beneficio misionero. ¿Es así o...? Eso es verdad. ¿Cómo se encamina esto? ¿Cómo se enfocaría? Desde el momento, el hombre cuando cae el pecado, perdió todo de la presencia de Dios. ¿Cómo dice acá, por ejemplo, en Génesis 1:27, dice que el hombre, que Dios creó a la imagen, semejanza de Dios, varón o hembra, mujer, ¿no? O hombre, ¿no? Y también en Génesis 1:28 habla, dice que el Dios, ¿qué nos dice? Multiplicad, llenar la tierra, sojuzgar, dominar todas las bestias del campo y toda la riqueza que nos corresponde ¿a qué? Nos corresponde a nosotros, a todos nosotros. Entonces es importante nosotros tengamos comunión con Dios. Ahora la pregunta es, ¿qué es lo que debemos hacer para poder salir de toda esa maldición, la que acabo de explicar? Porque he hablado muy fuerte, no sé, de que somos hijos del diablo, que el hombre está bajo la destrucción, todo eso he hablado bastante fuerte de eso. Ahora, ¿qué es lo que debemos hacer para salir de ahí? Ya esa sería una pregunta, ¿no? En lo que respecta al hombre, ¿no? Que no conoce a Dios. Sí. ¿Qué debe hacer ese hombre? ¿Para qué? Para que rompa con la maldición, para que rompa esa cadena de destrucción que le tiene oprimido, sin esperanza, tal vez a punto de morir, y dice no tenga esperanza, negocio fracasado, destruido, ¿no? Tal vez en el hogar, a punto de divorciarse, a punto de dejar a su mujer, a punto de matar a su familia, a sus hijos. O sea, de eso se está hablando, ¿verdad? ¿O? Sí, es todo de eso. Usted que está en lo que está diciendo, en ese estado, estás con problemas, desesperación, no sé qué es lo que está pasando, entonces vamos ¿cómo se llama? Cuando tú crees y aceptas a Jesucristo en tu corazón, va a cambiar tu destino de ser hijo del diablo a ser hijo de Dios. E incluso cuando tú aceptas a Dios, vas a ser hijo de Dios, también tus oraciones Dios te escucha. También dice que nos mandan ángeles alrededor de nosotros, donde sea que veamos, para establecer su reino. Pero también nos escucha nuestras oraciones, pero también que nos habla también nosotros somos ciudadanos de los cielos, ¿no? Qué importante, ¿no? Que nosotros estamos solamente con una misión, solamente de pasar esta tierra, ¿no? Dice la palabra misionero, cuando aceptamos a Cristo nos convertimos en hijos de Dios, que es un privilegio, y el otro es que nos hacemos, pues, embajador de Jesucristo aquí en la tierra. Nos hacemos también sacerdotes y príncipes. Y todo eso tiene su explicación, porque Dios nos da esa potestad que el mundo no le entiende, porque ese es un tema espiritual. Sí,
correctamente lo que tú dices. Nosotros somos, no solo somos embajadores, también somos guardas espirituales. O sea, ¿qué es guarda? Estamos cuidarle en la parte espiritual. También otra cosa que es importante, querido periodista, que nosotros somos médicos espirituales. O sea que Dios nos da esa categoría. Claro, porque está escrito, ¿no? En mi nombre pondrás las manos en los enfermos y se sanarán. O sea, él dice que si el hombre que está en comunión con Dios pone las manos en los enfermos y los enfermos se sanan por la voluntad de Dios. ¿Y qué dice también? En mi nombre echarás fuera demonios, hollarás serpientes y escorpiones, tomarás corza mortífera y nada te pasará. Oye, esa es una promesa grande que Dios da a sus hijos. Pero a todos los que creen. Por eso, a sus hijos. Sí, a sus hijos, sí. Y para ser hijo hay que creer en Dios y hay que hacer la voluntad de Dios. Amén. Qué importante que sepa toda la teleaudiencia, misionero. ¿Qué nos dice dentro de su palabra? Dios dice, buscad el reino de Dios y su justicia, todos los demás vienen por añadidura. Añadidura. Qué importante. ¿Por qué? No, pero lo que usted acaba de decir, ¿no? ¿Por qué nosotros somos como médicos espirituales? Porque a través de llevar la palabra y está dando la promesa, pues. Que cumple la promesa. Y dice la palabra, el cielo y la tierra pasará, pero mi palabra no pasará. Y nada regresará vacía hasta que yo no haya hecho cumplir mi palabra. O sea, es una promesa grande. Mi palabra no regresa atrás vacía hasta que yo, Dios Todopoderoso, no haya hecho cumplir los propósitos que yo tengo. O sea, más que eso, ya no hay vuelta que dar, misionero. ¿Qué quiere decir en eso? Está claro que la palabra de Dios es inmutable, claro, no cambia, no regresa vacía. Y no cambia. Y en el tiempo de Dios Él va a hacer la obra, no es el hombre. A veces el hombre se desespera, ya pasaron una semana, pasaron 3 meses, 1 año, 2 años, no recibo respuesta de Dios. No es como el hombre quiere, es en la voluntad de Dios. Él sabe en qué momento te va a dar la victoria, te va a responder precisamente, ¿o no, misionero? Sí, o sea que Dios no responde a la medida del hombre. Quizás estás pidiendo, eso es lo que estás pidiendo, te puede hacer daño. No es para ti, no es el horario ni el momento. Pero si es el horario, Dios te va a dar. De repente tú estás pidiendo así, por ejemplo, algo de tu salud, pero no, o algo pequeño. Pero si Dios responde, te va a responder grandemente. Pero ese es bajo qué, la voluntad de Dios y en el horario de Dios, no es el horario del hombre, porque uno quisiera, ¿no? Si tu familia está mal, está enferma, ¿no? ¿Por qué no se sana desde ya, no? Que sana y soluciona mi problema, pero no esa es la medida del hombre, ¿sabe qué es la medida de qué? Y en el tiempo de Dios. Y en esta oportunidad hay que llamar a la reflexión a los televidentes, ¿no? Porque de eso se trata, porque hablar de Dios es hablar de un tema que la humanidad necesita, aunque muchos lo nieguen, pero sé que en el alma hay sed de justicia, hay sed de justicia en el alma. El hombre tiene hambre y sed de justicia, y lo que hoy está hablando el misionero está alimentando el alma de muchos televidentes misioneros. Están recibiendo la palabra, y la palabra es fiel y verdadera, poderoso, más cortante que la espada de 2 filos, que penetra profundamente hasta partir el alma, el espíritu, el tuétano, las coyunturas, diciendo el pensamiento y las intenciones de tu corazón. Qué lindo la palabra, ¿no? Eso dice en qué, en Hebreos 4:12, ¿no es cierto? Habla bien claro. 4:13. 12 y 13. 12, ¿no? Sí, 4:12. Ahí te habla bien claro. Lo que estás diciendo, todo lo que estás diciendo, ahí dice. Entonces esta palabra no está por gusto, pues está cumpliendo lo que la palabra promete, lo que la palabra establece en el marco de la espiritualidad, pero funciona en el corazón del hombre. Claro, ¿de qué manera habla de esto? Dice que la palabra de Dios es como si te haya pasado un rayo X en tu cuerpo, así es. Él dice que hasta el tuétano, o sea, hasta el medio de nuestro hueso. Claro, ahí llega esa palabra. Todo. Discierne tus pensamientos. ¿Qué quiere decir? Tus pensamientos malos empiezan a destruir y empieza a hacer pensar. No, tal vez muchos dirán, pero ¿cómo este misionero está hablando mi vida? Yo no le conté ni le conozco. ¿Qué tiene? O sea, es un brujo. No, es justamente ahí se cumple pues, la palabra. Sí, entonces, nosotros también estamos dentro de los 3 oficios de Cristo. ¿No? Profetas. ¿Por qué profetas? Porque nosotros profetizamos la palabra, la escritura de Dios. No podemos profetizar otra cosa lo que no está escrito en la Biblia, solo lo que está escrito en la Biblia. También tenemos el otro
Otro oficio es somos reyes, porque a través de hacer llegar la palabra de Dios, vamos a quebrantar, atar toda la maldición. Todo principado se hipoteca las tinieblas. En su vida de las personas. Claro, ¿no? pues. Y también verdadero rey, también hacer llegar la palabra de Dios, vamos a destruir todas las obras de Satanás en su vida de esa persona. Pero ¿qué es lo que tiene que hacer la persona? Es que tiene que aceptar a Dios. Ya aprovecha misionero ya de una vez que la gente se arrepiente de su maldad, que la gente se arrepiente de su pecado, que la gente deje de estar sufriendo, deja de estar lamentándose, deja de estar echando la culpa a Dios, deja de estar echando la culpa al diablo, sino que se arrepienta y se aparte del pecado para que pueda tener una nueva vida, para que pueda tener un buen nacimiento. A ver, la oración, que es muy importante, invita a la gente ahí en su casa que se arrodille, que se arrepienta de verdad. Hay gente que está enferma escuchando en estos momentos, hay gente que está a punto de violar, hay gente que está a punto de separarse de su familia, hay gente que está a punto de robar, hay homosexuales, hay transvestis, hay también lesbianas que están a punto de arrepentirse, de ya no soportan esta vida que llevan porque ellos dicen me odian, sufro maltratos psicológicos, verbales, es decir, ¿dónde va a acudir? Aquí está la solución. Por eso, misionero, invita para que todos hagan la oración de rigor. ¿Para qué? Para que puedan encontrar un cambio de vida y la salvación de sus almas. Amén. Pero un poquito más quiero acotar, ¿sabes de qué, hermano? Has hablado, por ejemplo, de los homosexuales, lesbianas, ¿no? Eso es muy importante porque dice que nosotros no somos quienes para poder juzgar. Dios vino aquí a dar salvación o perdonar, ¿no es cierto? En ese contexto es que nosotros a través de la palabra es lo que le va a restaurar la imagen, semejanza de Dios. O sea, ¿qué quiere decir eso? En que, por ejemplo, las personas que son homosexuales, lesbianas, es un problema que es espiritual, un problema espiritual, está bajo la maldición, pero no porque él pecó, sino que arrastra la maldición generacional de sus antepasados. O hermana, de repente, amigo, de repente estás pasando ese momento, no lo sé, pero tú aceptas a Dios en tu corazón, entonces vas a de poco a poco el conocimiento que tenga usted, que va a restaurar la imagen, semejanza. Si eres varón, vas a ser varón, si es mujer, se va a ser mujer, pero en el tiempo, en el horario de Dios. Entonces, vamos a orar. No sé qué estás pasando, amigo, no sé, enfermedad, estás sufriendo, no lo sé, pero tú sabes lo que estás pasando y Dios sabe también en este momento lo que estás pasando. Entonces vamos a aceptar a través de esta oración, ¿no?, a Dios en nuestro corazón para que pueda ser el dueño y Señor de nosotros, de cada ser humano. Entonces vamos a orar. Solamente repiten las palabras que voy a emitir y que sea restaurado la imagen y semejanza de Dios en sus vidas de cada uno de ustedes. Sea político, intelectual, empresario, no lo sé. Para Dios somos persona y persona, no diferencia a Dios, ni tamaño, ni color, ni condición. Entonces, oremos. Dios Padre, soy pecador, me arrepiento de vivir mi vida como yo quise hasta este momento, pero creo que he hecho que Jesús es el Cristo que murió en la cruz y cambió mi destino. Abro las puertas de mi corazón y te acepto como mi Salvador, como mi dueño y Señor, que cambió mi destino, mi mente, mi corazón, mi alma, mi espíritu. Todo eso ahora en nombre de Jesucristo. Amén. Muchas gracias por este momento tan maravilloso que permite dar esta empresa. Pero también queremos anunciar una cosa que es muy importante dentro de la palabra de Dios, señor periodista. Como vamos a estar casi los viernes, ¿sí?, vamos a enseñar esto que es llamado Carta del Evangelio. Ya, perfecto. Entonces, esto va a estar dirigido no solamente para el público en general, sino es para el público en general. Va a ser un curso. Como una especie de un curso. Una enseñanza bíblica. No, se llama enseñanza bíblica. Enseñanza bíblica. Entonces, usted que puede ser cristiano, pastor, no lo sé cuál es tu condición, o el que no conoce. ¿Por qué dice acá, no? Primer encuentro de por qué la gente es infeliz, que es muy importante, ¿no? ¿Por qué el hombre no puede encontrarse con Dios? ¿Cómo podemos encontrarnos con Dios? Porque Jesús es el único camino para nosotros.
porque no tenemos seguridad de creer en Dios, ¿no? Hay muchos hasta llamados, nuestros hermanos mismos no tienen seguridad en Jesucristo, en Dios, y por eso que sufren y pasan cosas, ¿no? Entonces, ahora que también dice, ahora que por qué, porque soy salvo, ¿cómo puedo cambiar? ¿Quién te va a cambiar? Es la palabra de Dios, no es el líder, no es el pastor. No es el pastor. No, sino la palabra de Dios. El cambio es de espíritu a carne, de corazón. Y hemos dado a conocer que es la palabra, ¿no? Claro, eso es lo que también dice, desde ahora, ¿cómo podemos empezar? ¿Cómo vamos a empezar en nuestra vida cristiana? Dice, ¿cómo se revela el poder de Dios? ¿Cuándo se revela el poder de Dios? También es una enseñanza. La oración es una ciencia espiritual. También vamos a hablar todo lo que es de la oración. ¿Qué es la oración? ¿Por qué? ¿Cuándo debemos orar? ¿En qué tiempo? También, ¿por qué desaparecen? Oye, usted, la que de repente está sufriendo una enfermedad, también vamos a enseñar por qué desaparece al orar las enfermedades, todas las maldades. ¿No? Entonces es importante. Ya, próximo viernes ya empiezan las clases. Entonces, hay que estar atentos. Gracias, misionero, por estar, por enseñar la palabra de Dios, que es importante, ¿no? Es tesoro. Mejor que la plata refinada, mejor que el oro, es esta palabra. Así es. Ese es todo, es mejor mucho que todo. Mejor que toda la riqueza del mundo. Misionero, es esta palabra. Lógico, porque por ejemplo... ¿De qué sirve que el hombre haya ganado toda la riqueza del mundo cuando pierde su alma? ¿De qué sirve? Es verdad. Cuando allá va a estar en tormento, va a estar gritando. Hoy en día, por ejemplo, también hasta veces... El tiempo no se ha vencido, hay que dejar eso ya para el viaje. Una pregunta. Amigos, llegamos a la parte final de hoy. Y gracias, mañana estamos a partir del mediodía, Dios mediante, simplemente en nombre de Switcher, ahí está Vivian, está también Brigitte, está Alexandra, está Richard, el gerente de gerentes, bueno, y también todo el personal, gracias, y aquí tenemos bastante camarógrafos, acá hay 1, 2, 3 camarógrafos, Sí. 3 camarógrafos, ¿le ves allá uno? Sí. Al también. Al otro. También. En el medio es mujer, los 2 varones y una mujer. Y se trabajan muy Trabajan los 3 juntos. Por causa de la empresa. Claro, son 3 camarógrafos. Y nos vamos, Dios mediante, hasta mañana. Gracias por su sintonía. Buenas tardes, permiso.